Pues buenos días. Disculpen la demora o el retraso en el inicio de la presentación. Hemos querido ser sensibles de alguna manera a los inconvenientes en el transporte que han tenido algunos de los ponentes, así como también a nivel técnico por algunas de las personas que a distancia nos van a seguir en el día de hoy. Por tanto, vamos a dar inicio a esta sesión, a este grupo de trabajo, agradeciéndoles en primer lugar la iniciativa, la confianza en haber presentado una ponencia en este congreso, que ya en su cuarta edición va consolidando de alguna manera su posicionamiento a nivel académico, favoreciendo la presentación y compartir resultados de investigación, como va a suceder a lo largo de los próximos minutos, y sobre todo también dando acogida a intercambios por parte de profesionales, de personas que están al frente de instituciones, de administraciones públicas y que en un entorno como el de hoy es una oportunidad de alguna manera para escapar, ¿no?, de las restricciones, las prisas de la gestión cotidiana y poder tener un espacio de reflexión en este sentido. Como bien saben, el título, la denominación de este grupo de trabajo, que atiende al título literalmente Gestión de la Integridad, Buen Gobierno y Ética Pública para una Democracia de Calidad, pretende, como bien vieron en el abstract de presentación del grupo de trabajo, llevar a cabo una conexión entre quizás dos de los grandes bloques teóricos, conceptuales, pero también prácticos que se han ido consolidando a lo largo no solo de la historia del pensamiento, también de las ideas que se manifiestan en la gestión pública, de las ideas administrativas, sino también en el ámbito contemporáneo como parte de la ciencia política y de la ciencia de la administración. Los dos grandes bloques vienen a conectar, por una parte, todo el campo de pensamiento y de propuestas prácticas de aplicación en la gestión pública derivadas de la ética pública, el buen gobierno, y que hemos querido en esta sesión ampararla por el concepto de la gestión de la integridad. Es cierto que los estudios clásicos han tenido en ocasiones, cuando se trataba de abordar cuestiones sobre la ética pública, una perspectiva punitiva en la que la ética pública iba destinada a atajar los efectos que provocaba la corrupción, a llevar a cabo una persecución, sobre todo a través de los instrumentos penales, contenciosos administrativos, de la administración pública, cuando ya se habían consumado, cuando ya se habían producido los efectos múltiples que provoca la corrupción en el ámbito de las administraciones públicas, pero también más allá de ellas, en el conjunto del sistema político, afectando a la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas, en la legitimidad democrática difusa, pero también concreta, de apoyo a la institucionalidad democrática. Y el concepto de gestión de la integridad nos remite a una consideración, a una dimensión propositiva: prevenir la corrupción, generar entornos éticos en las administraciones públicas que puedan favorecer que a medio y largo plazo no se produzcan conductas que puedan erosionar las propias administraciones públicas. La gestión de la integridad, por tanto, remite a un amplio y complejo debate sobre cuál es la forma de articular en lo concreto, en la cotidianidad de la gestión pública, la realización de principios más o menos abstractos, como los que remiten el buen gobierno, la ética pública, es decir, hacer palpable la ética pública en las decisiones cotidianas que políticos, cargos públicos y administradores tienen que llevar a cabo, y de esta forma, por tanto, favorecer entornos que prevengan, como comentaba, la corrupción. Y por otra parte, inevitablemente, se produce una conexión de la gestión de la integridad con otro gran bloque teórico y aplicado de la ciencia política y de la ciencia de la administración, es decir, la teoría y la práctica de la democracia. En este sentido, hemos querido plantear cómo en los paradigmas contemporáneos que tratan de ir más allá de una democracia en términos procedimentales, de todos aquellos marcos teóricos que tratan de promulgar la calidad de la democracia,
lo que Sartori llamaría la democraticidad del sistema político y, por tanto, en qué medida la gestión de la integridad puede contribuir a favorecer esta calidad de la democracia. El concepto de calidad de la democracia han propuesto a lo largo de las últimas 2 décadas, fundamentalmente, todo un conjunto de propuestas cuyo reto fundamentalmente consiste en cómo operacionalizamos un concepto en principio con una alta riqueza normativa, con una alta riqueza teórica, pero con dificultades de operacionalización conceptual y para su propia medición. Entre los diferentes y múltiples indicadores para lograr y medir la calidad de la democracia se encuentra precisamente la gestión de la integridad, la rendición de cuentas y, en última instancia, favorecer estos entornos de éxito. Este es el punto de partida que motivaba la propuesta de este grupo de trabajo y, por tanto, no me queda más que agradecerles la confianza, la iniciativa que han tenido para presentar sus propuestas en el grupo de trabajo que ahora mismo vamos a dar comienzo y, por tanto, desear que sea un entorno para compartir las ideas y resultados de investigación que están llevando a cabo. Por tanto, la dinámica que vamos a seguir en la sesión consistirá en que las presentaciones tendrán una duración de entre 12 y 15 minutos máximo. La prioridad es garantizar que todos ustedes tengan la posibilidad de presentar sus ponencias y, por tanto, en la medida en que cumplamos con los tiempos, vamos a favorecer que los colegas que van a continuación también dispongan de un tiempo adecuado para llevar a cabo las suyas. Vamos a disponer de sesiones tanto de tipo presencial, que son las que vamos a priorizar ahora, como de aquellos colegas que online se van a conectar. En cualquier caso, a falta de confirmar si la colega María José García Solana está conectada. Si no está conectada, en este caso vamos a seguir y a dar comienzo a la sesión con el orden que les voy a transmitir a continuación. En primer lugar, la ponencia nuevos actores y procesos en la lucha contra la corrupción en España y para la protección de los denunciantes, a cargo de Bernat Vidal Arbora, que creo que está entre nosotros. Por tanto, la dinámica que vamos a seguir es que accedan aquí, ¿de acuerdo? Disponen de un mando con el que van a poder ir haciendo cambiar las presentaciones, ¿de acuerdo? Así que adelante y buen trabajo para todos. Bien, buenos días. Bueno, el objeto de esta ponencia es efectuar una recopilación de los principales actores y procesos que existen en España en este momento en materia de lucha contra la corrupción y, en particular, analizar de forma especial algunos cambios actualmente en curso que existen en nuestro país con la implantación de nuevos procedimientos, de nuevos actores para la protección de los denunciantes en España. En este sentido, la ponencia se estructura en... La ponencia se estructura en torno a 3 apartados. Un primer apartado sobre la situación de la corrupción en España con carácter general. Un segundo apartado donde veremos un poco los principales mecanismos e instrumentos de carácter preventivo que existen ahora mismo en España a nivel estatal. Y una tercera parte donde analizamos los nuevos mecanismos de protección de informantes y de denunciantes de la corrupción. Es decir, en la lucha contra la corrupción no solo, es tan importante poner los medios preventivos como garantizar la protección de quien se atreve a dar el paso para denunciar casos de corrupción, o irregularidades, o fraudes, o corruptelas, a pesar de las posibles consecuencias que puede suponer para la vida personal o profesional de quien se atreve a denunciar. Vale, en esta primera parte de la corrupción en España, partimos de que en España, en particular, la corrupción, por supuesto, sigue suponiendo uno de los principales problemas a los que se refieren los ciudadanos a la hora de evaluar la calidad de nuestras instituciones. En el índice de percepción de la corrupción emitido en el año 2021 por la Transparencia Internacional,
aparte de algunas consideraciones de carácter general, en particular España ocupa el puesto 34 de 180 países y el puesto 14 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En comparación con el ranking anterior, que en 2019 la posición de España ha bajado 2 puntos en el ranking global y 2 puestos también a nivel europeo, siendo superado por otros países que hasta ese momento pues, estaban más o menos en la misma situación que a España. En este sentido, es verdad que reducir punto el ranking por parte de España no es una diferencia importante, pero sí que es una llamada de atención a las autoridades, a la sociedad civil y al sector privado a la hora de adoptar medidas preventivas y de protección en relación con la corrupción, especialmente en España, donde los casos de corrupción han formado y siguen formando parte de la agenda pública. La propia literatura y de la literatura y la doctrina podemos analizar una serie de las causas de la corrupción en los países de nuestro entorno y fundamentalmente en España. Y como conclusión sí que cabe señalar que supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, amenaza la propia estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en cuanto a que genera fuertes desigualdades sociales y económicas. Entre las causas culturales destaca que la corrupción no solo comete delitos de prevaricación o de malversación, corruptelas como influencias, regalos, contactos o intentar eludir la aplicación de normativas fiscales o tributarias, utilizar recursos públicos para una finalidad particular. Evidentemente no estamos ante hechos de naturaleza delictiva en principio, pero sí son hábitos, corruptelas o prácticas que cuentan con una amplia tolerancia social en determinados entornos, en particular en los países mediterráneos europeos, en este caso fundamentalmente de España, que puede confundir algo que es habitual como si fuera algo normal. Teniendo en cuenta que no es lo mismo ser habitual que ser normal, ¿no? Luego existen otras causas de carácter estructural, como la dificultad de que el ordenamiento español castigue severamente, con eficacia y con medios los casos de corrupción, causas institucionales que pueden derivar de la propia politización de la gestión pública, que genere situaciones de fraude o quebrantamiento de la eficacia, causas sociales como la existencia de desigualdades sociales y económicas que a su vez generan también un aumento de estas mismas desigualdades, y finalmente, aunque no menos importante, lo que vendríamos a llamar causas educativas, es decir, la falta de una educación sólida en valores éticos y morales, y que es una de las críticas que podemos hacer de nuestro sistema educativo y en particular del universitario a la hora de analizar el escaso éxito en la inculcación de valores éticos como la honradez o la honestidad en la gestión de los servicios o de los recursos. Todo ello genera una serie de consecuencias económicas, políticas, sociales, y donde destaca una grave consecuencia de desconfianza en las instituciones democráticas, que además es caldo de cultivo para la aparición de movimientos populistas, especialmente, como está ocurriendo en Europa, con la extrema derecha. Hay muchos análisis en relación con cuál es el coste de la corrupción de España, no me voy a detener en ello, sí que es verdad que se ha estimado que supone unos 124.000 millones de euros los casos de corrupción ocurridos en España en los últimos años, que es un gasto equiparable a todo lo que se gasta España en pensiones públicas, y además la OCDE lo ha identificado como uno de los principales problemas, en el sentido de que cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es la principal preocupación, la gran mayoría contesta que la corrupción por encima incluso de la globalización o de la inmigración, que no significa que sean problemas negativos, sino de que son problemas que la gente identifica como aspectos críticos, ¿no? En todo caso, la corrupción compromete los servicios públicos básicos y dificulta la implantación de cambios necesarios. Y también hay una gran correlación entre a mayor corrupción, menor es la confianza en las instituciones. España, en este sentido, se encuentra en la parte.
Que ahora aparezcan casos de corrupción en España o de fraude no significa que haya más casos de corrupción que en el pasado. Es decir, la existencia de una mayor percepción de corrupción supone que ahora están proliferando casos de corrupción o casos de fraude que en el pasado se ocultaban o no se investigaban o no se ponían los medios necesarios para su afloramiento. Por lo tanto, no es negativo que salgan casos de corrupción, por cuanto es más negativo que los casos de corrupción sigan subyaciendo, pero no salgan a la opinión pública y por lo tanto no haya esa sensación o esa toma de conciencia. De todos los mecanismos preventivos, nos encontramos con, fundamentalmente, a partir de la estrategia de la OCDE en materia de prevención de la integridad pública, la necesidad de articular sistemas identificativos, preventivos y de promoción de la corrupción en torno a tres pilares. Por un lado, es necesario un sistema coherente y global que reduzca las oportunidades del comportamiento corrupto. En segundo lugar, y más importante todavía, la existencia de una cultura de integridad pública, sobre todo en la gestión de los recursos públicos. Y, por último, un sistema de rendición de cuentas que sea eficaz. Eficaz en los medios y eficaz en los... En España, la Dirección General de Gobernanza Pública publicó en 2021 un interesante informe sobre la situación de la integridad pública en los distintos ministerios de la Administración del Estado, con unos resultados más bien desoladores. Se trata de unos datos previos a la puesta en marcha de los mecanismos de los planes antifraude de los fondos europeos actualmente en curso. Por lo tanto, estos serían, digamos, los instrumentos existentes con carácter general en España antes de la actual implantación de nuevos mecanismos de control de la gestión de los fondos europeos. En este sentido, España destaca que solamente tiene 52 códigos éticos de la Administración General del Estado, correspondientes solo 5 de ellos a ministerios, al resto a organismos públicos. Solo un ministerio cuenta con un manual de integridad, que en realidad son unas pautas de relaciones laborales. Solo 2 ministerios y 4 organismos públicos cuentan con instrucciones generales en materia de deontología o de ética en la gestión pública. Solo un ministerio y un organismo declaran tener experiencia en el uso de mapas de riesgo, y que cuando en realidad no son mapas de riesgo, son auditorías internas, pero bueno, un único ministerio ha realizado encuestas de clima ético. Solo hay 4 ministerios con buzones de denuncia, que además se le puede criticar de la falta de conocimiento, en el sentido de que tú puedes tener un buzón de denuncia, pero puedes tener sus propias intranets de vuestras instituciones, y lo puedes tener oculto, que es como no tenerlo, ¿no? Y luego hay otros instrumentos como protocolos de acoso, protocolos de normativa de organización interna, que podrían también ser calificados como instrumentos de integridad. Es verdad que con el plan de recuperación, transición y resiliencia se están activando nuevos mecanismos, pero solo para el control de esos delitos. A la hora de analizar cuáles son las áreas de riesgo en la Administración General del Estado, destaca fundamentalmente la gestión de la contratación, la gestión de las subvenciones, de los recursos humanos o la gestión económica. Aunque también hay otras áreas de riesgo importantes en la prevención de la corrupción, como por ejemplo las influencias que pudiera haber, por ejemplo, en la creación normativa, en la elaboración normativa y en los procesos de toma de decisiones. Y no es hasta este año, precisamente hace 2 Consejos de Ministros, cuando se ha puesto en marcha una iniciativa, todavía en fase incipiente, de regulación de los grupos de interés en España. Hasta el 2022 no se ha activado una nueva ley, que habrá que ver cómo acaba articulándose, sobre las actuaciones de los grupos de interés. En relación con los actores existentes, hay una multitud de actores que, sin embargo, no cuentan con la adecuada coordinación entre ellos. Son los que aparecen en pantalla y a los que ahora se va a añadir una nueva autoridad independiente de protección del informante. En definitiva, una serie de entidades y organismos de distinta naturaleza que convergen en un objetivo común, que es prevenir la corrupción, y que, sin embargo, carecen de coordinación. Por ello, podemos analizar grandes asignaturas pendientes en materia de integridad, para analizar la integridad pública, fundamentalmente
la necesidad de más información, de una implantación de la cultura de integridad, las reformas normativas necesarias en materia de dirección pública, código de conducta, normativas sobre incompatibilidades y disciplinario, elaboración de mapas de riesgo, impulsar la transparencia, es decir, una serie de actuaciones todavía pendientes y que habría que correr. Dentro de los mecanismos de protección, que estaríamos hablando en lo que sería fundamentalmente los mecanismos de salvaguarda de aquellos que se atreven a denunciar casos de corrupción, partimos de una importante normativa o directrices europeas y bueno, tanto de la Convención de Naciones Unidas del 2003 como de la OCDE sobre la necesidad de que todos los estados cuenten con sistemas de protección frente a las acciones discriminatorias o disciplinarias a aquellos empleados que ponen en conocimiento de las autoridades de cualquier tipo de fraude o irregularidad. Es algo que en Francia, Países Bajos y Estados Unidos ya se ha puesto en marcha y que, sin embargo, en España vamos como ahora mismo se está tramitando una nueva ley de protección de los denunciantes en España, que viene a completar un mapa de actores que existen en la actualidad en esta materia y que fundamentalmente se centra en algunas comunidades autónomas, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Asturias y Andalucía, y en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, donde hay una serie de oficinas, de agencias internas de prevención de la corrupción, pero únicamente centrados en un sector. En cambio, a nivel estatal no existe todavía ninguna autoridad en ese sentido, más allá de las actuaciones que puedan llevar a cabo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o la Oficina de Conflictos. Esta nueva ley que se va, la tramitación parlamentaria acaba de iniciarse, tiene como objetivo fundamentalmente aplicar tanto al sector público como al sector privado sistemas de protección de aquellas personas que se atrevan a denunciar, digo que se atrevan a pesar de las consecuencias que a nivel personal o profesional pueda tener el dar el paso de denunciar casos de corrupción o de fraude en las instituciones o en las empresas. Y para ello prevén dos tipos de sistemas. Un sistema interno de denuncia, fundamentalmente por un canal interno de denuncias, un procedimiento reglado y la necesidad de designar una persona responsable y encargada de gestionar este procedimiento, y que es un nuevo sistema que va a estar implantado en España a partir de la aprobación de esta ley, en todo caso y de forma obligatoria en todas las empresas con más de 50 trabajadores, grupos de empresa, en todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones vinculadas a los partidos, y en todas las administraciones públicas, sea cual sea su naturaleza jurídica, lo que incluye, por lo tanto, organismos autónomos, fundaciones, empresas públicas, entes públicos, donde los controles son menores. Es verdad que la crítica aquí podría ser más bien que en lugar de establecer, además de establecer estos canales internos de denuncia, sería conveniente incrementar estos controles, sobre todo hacia estas entidades como fundaciones públicas y hacia sus directivos. Y por otro lado, un canal externo de denuncia. Y esta es la auténtica novedad. En España se prevé la implantación de este nuevo canal, donde cualquier ciudadano, persona física o jurídica, pueda presentar una denuncia escrita o verbal e incluso anónima o con identidad reservada en el marco de un procedimiento reglado ante una autoridad pública independiente que debe canalizar esas denuncias y deberá darles trámite en el sentido de que podrá incluso interponer sanciones contra aquellas entidades públicas o privadas que no cumplan con la necesidad de salvaguardar los sistemas de control y dar prioridad en su caso al Ministerio Fiscal. Por lo tanto, se trata de una novedad de la introducción de este canal de denuncias que va acompañado con una serie de garantías de protección contra las represalias hacia aquellos denunciantes, sobre todo en apoyo financiero, psicológico o medidas de información y asesoramiento, y también medidas de apoyo de garantías para los denunciados, fundamentalmente para que un hecho que ha ocurrido en España es que se ha utilizado de forma tergiversada las investigaciones por corrupción, tergiversada en el sentido de
bueno, utilizar por fines políticos las denuncias por corrupción cuando en realidad una actuación irregular, ¿no? Todo ello se articula en torno, ya finalizo, con una nueva autoridad independiente de protección del denunciante, que es este nuevo organismo que se va a implantar en España a partir de la aprobación de esta ley actualmente en tramitación parlamentaria, que gestione este canal externo de denuncias, adopte medidas de protección al informante y además tramite procedimientos sancionadores contra aquellas empresas o administraciones públicas que incumplan estos mecanismos de control. En ese sentido, debemos lamentar, no obstante, que se utilice la creación de una nueva autoridad en lugar de utilizar quizás los recursos ya existentes como los recursos que están ya en marcha en el marco de, por ejemplo, la Oficina de Conflicto de Intereses o el Consejo de Transparencia y Involucro. No sé si me pasa mucho, creo que sí, pero... Muchísimas gracias. Si les parece bien, de todos modos, vamos concentrando, centralizando para el final de la sesión aquellas preguntas, comentarios, sugerencias, reflexiones que podamos tener. ¿De acuerdo? Yo ya anticipo que tengo algunas en caso de que así resulte necesario. Actualizamos si hay alguien conectado de los ponentes que puedan estar. De acuerdo, muy bien. Pues en este caso vamos a seguir con la sesión con Jacep, que creo que había facilitado su presentación inicialmente y por tanto iríamos con su ponencia en este caso. Así que adelante. Sí, vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Josep Francier, trabajo en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y estoy haciendo actualmente una investigación en nuevas formas de economía, informaciones en ciencia política. Y bueno, la charla, la ponencia que os traigo hoy tiene que ver, está relacionada con eso. O sea, como ha mencionado Bernabé al inicio de este grupo temático, o sea, yo creo que la rendición de cuentas al final, o sea, la contabilidad, yo creo que, ya si no sabéis, lo explico ahora, la contabilidad, pero la rendición de cuentas es uno de los principios o de los ejes vertebradores de la calidad democrática. Se ha trabajado mucho desde la perspectiva, desde la ética pública, por la democrática, políticas públicas, etc. Pero no en el mundo del corporativo de las empresas. Pues se ha trabajado así de otras formas. Por ejemplo, seguro que habéis oído hablar de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad medioambiental, pero bueno, son como otras aproximaciones. Y lo que intento hacer aquí es profundizar justamente más, integrar más a nivel de la accountability desde una perspectiva pública, pero también privada. Es decir, que sea capaz de integrar organizaciones tanto públicas como privadas. Y en este caso, lo que voy a hacer, voy a hablar de la accountability en el mundo digital, en las grandes corporaciones de datos, las Big Techs. Y el rol que desempeñan estas organizaciones para que puedan traer mayor legitimidad social. O sea, actores de mercado que también puedan trabajar por valores públicos. Si me permites, adelantar. Por lo tanto, os voy a hablar del problema que veo aquí yo, no solo digital, pero del mercado de las grandes corporaciones en general. Un poco, os voy a hablar un poco de mi definición, lo que se entiende por accountability, y a seguir cómo eso se trabaja en las empresas de datos, en concreto en los frentes, en la transferencia de datos, el poder del mercado y ver con límites y posibilidades, concluir con, si es posible, con algunos títulos. Por favor, sí. Bueno, aquí yo creo que el problema es muy básico, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo que ha nacido en este siglo del siglo pasado, o sea, todos los que estamos aquí en esta sala saben que el mercado se ha comido la esfera pública. No solo en la regulación de políticas, pero también en la influencia que ejerce en la ciudadanía o en las diferentes democracias, ¿no? Este fenómeno es nuevo, o sea, ya con la globalización y con las revoluciones industriales, o sea, los actores privados, las grandes empresas, grandes corporaciones, han tenido un papel fundamental desde las revoluciones liberales hace 2 siglos hasta nuestros días. Pero lo que se ve es que cada vez más, y en este siglo, en el panorama digital, pues las empresas
digitales, conocidas como Big Tech, se puede decir que son el gran caballo de batalla de la economía mundial. Son como el primer nicho, como el gráfico, que es muy pequeño, bueno, se ve bien, pero lo que muestra es la evolución de la capacidad de mercado de las mayores empresas a nivel global por año. Está un poco desactualizado, pero seguro que si cogemos el de hace de un año, 2 años, también mostrará que las mayores empresas por capacidad de mercado son digitales. Seguramente aparecerán empresas chinas, pero esto es una tendencia, ¿no? Que al final la economía se está no solo globalizando, pero se está digitalizando y está expandiéndose a un ritmo muy acelerado. Y mientras tanto, problemas como la rendición de cuentas, la transparencia, ¿no? Y la legitimidad social de estas empresas vienen de poder. O sea, lo que yo planteo es si se puede llegar a un nuevo contrato social o una nueva forma de actuar de estas empresas o del mercado en general de cara al siglo XXI. Para ello, utilizo el concepto de accountability, o la accountability como un eje que puede propiciar una mayor, no solo rendición de cuentas, en el sentido clásico. La accountability se entiende mucho como un proceso de management, ¿no? De que tienes que mostrar responsabilidad, tienes que rendir cuentas a alguien, o un principio de la administración pública, diría, pero aquí pasa a ser entendido como una virtud en sí misma, como algo que puede ser llevado más allá de la esfera pública y ser incorporado incluso en organizaciones privadas y más allá incluso del mercado. Es decir, estaría relacionado con la representación democrática en el sentido de traer una mayor legitimidad social a toda organización que opera en gran escala. Para eso, hemos hecho un mapa de accountability en los principios clásicos que tiene, por ejemplo, responsabilidad, transparencia, observability, que sería como la capacidad de respuesta, y participación. Y los dos primeros principios estarían relacionados con una accountability interna, es decir, tú como actor o como organización demuestras o tienes la labor en última instancia de demostrar que tienes responsabilidad sobre un determinado tema y también tienes que demostrar transparencia sobre los procesos o acciones o datos que estés haciendo. Pero también puede ser impuesta por otros actores sobre ti a través de demanda de respuestas, incluso penalidades, y también para llevar a cabo una mayor cuota de participación. Todo ello para promover diferentes valores que están a la derecha en ese gráfico, como la accesibilidad, confianza, el Estado de Derecho, pero incluso la codecisión de decisiones. Cuanto más activas estos principios, estas prácticas, tendríamos una accountability más fuerte, más duradera. O sea, lo que se trata sería crear una amplia, lo que llaman en la literatura ambient accountability, es decir, un patrón ambiental de accountability que va más allá de las reglas o de las normas, que tiene que ver también con las prácticas informales, culturales, con las culturas políticas, con la forma de hacerse las cosas en general. Y todo ello estaría en un equilibrio interdependiente muy delicado, pues se llama ambiental, tal cual un ecosistema, por ejemplo, una ecología de diferentes valores, para promover una mayor legitimidad social. Legitimidad social en el sentido de que la participación de diferentes actores es lo que realmente hace que tu organización no solo sea más democrática, pero también consiga integrar diferentes visiones, actores, en la formulación o en la toma de decisiones. Seas un ente público o seas una gran multinacional, por ejemplo. Por lo tanto, lo que se intenta hacer es llevar este modelo, este mapa de accountability para hipotetizar de que se puede realmente transformar la economía o las formas de mercado digital en este siglo, viendo sus límites y sus potencialidades. Para eso usamos dos casos, Google y Facebook, o bueno, Meta, actualmente llamada, en dos frentes, en la transferencia de datos y en el poder de mercado que tienen. Para eso hacemos un análisis teórico y empírico y por lo tanto intentamos abrir un nuevo camino a los sistemas de accountability que puedan ser llevados más allá, como he dicho, del ámbito público y del poder esfera. En el primer frente, la transferencia de datos, ¿sí? Lo que se ha visto, esto es todo un resumen, no va a dar tiempo de hablar de todos los patrones o de los principios de accountability, pero lo que sí se ha visto es que estas empresas sí se han preocupado en las últimas décadas, sobre todo a través de escándalos
o de colisiones con gobiernos o incluso de multas, de ofrecer más datos en el sentido de ofrecer informes de transparencia. Por ejemplo, esos gráficos muestran una comparativa entre Google y Facebook de las peticiones que hacen autoridades alrededor del mundo para desbloquear cuentas, sea por diferentes finalidades, como seguridad nacional, propiedad intelectual, difamación, etcétera, y las que han realmente abierto. La barra de la derecha muestra las peticiones totales y la izquierda es lo que realmente han hecho. Muchas peticiones no se hacen porque no siguen diferentes criterios de la propia empresa o por cuestiones de conflictos incluso con las propias empresas en determinados países. Pero sí se ha visto un incremento de los informes de transparencia y están hechos de forma genérica como gran empresa hoy en día, o de toda la vida, preocupadas con la imagen de mostrar responsabilidad en cuestiones de privacidad, de manejo de datos, etcétera. Pero lo que se ha podido identificar es que hay 4 dimensiones principales por las cuales se promueve el principio de la observability, que sería como la capacidad de respuesta o que cuando tú demandas a la empresa acciones más concretas. Esos 4 canales están relacionados con las propias lógicas de las técnicas de la transferencia de datos. Las 2 primeras relacionadas, por ejemplo, con la arquitectura frontal de las páginas web o de las redes sociales o del buscador, en el caso de Google. Bueno, no solo el buscador, porque Google tiene al final muchas páginas. Y luego los últimos 2, que serían metadata y core data, serían relacionados con la transferencia de datos en las arquitecturas, en los servidores, en la parte técnica, entre las empresas y las autoridades. Se ha visto incluso que, por ejemplo, en 2015 el presidente de Facebook en Brasil fue arrestado, fue llevado a la cárcel porque Facebook se negó a dar datos sobre algunas cuentas que estarían relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Y entre otros casos. O sea, es una relación donde las empresas están como más predispuestas a entregar datos, a transferir datos a los gobiernos sobre todo, pero no es una relación armónica. Todavía se está luchando por estandarizar este campo y no se sabe hasta qué punto realmente se está tratando una transparencia de cara a la ética. Yo diría que es una transparencia más volcada a cooperar con autoridades en investigación, por ejemplo, de crímenes, delitos o de cualquier cuestión relacionada con el derecho penal, sobre todo en países en desarrollo. Anterior, sí. Eso es. En el segundo frente, en el poder del mercado, este ya es un tema más complejo porque al final estamos hablando de oligopolios digitales. Y los oligopolios, como he dicho, no es una cuestión de hoy. Ha habido oligopolios desde la creación de industrias en finales del siglo XIX hasta la revolución tecnológica de las telecomunicaciones en el siglo anterior. Pero lo que hoy es más cierto es que estos oligopolios sí controlan cada vez más aspectos cotidianos de la ciudadanía y también la forma de organización y de la esfera pública. O sea, basta citar los casos de desinformación, de fake news, por ejemplo, ¿no?, de las oleadas de populismo, como ha mencionado el anterior colega, etcétera, que están relacionados, muchos están relacionados al final con el manejo de datos y cómo la ciudadanía consume estas empresas, cómo utiliza estas empresas, ¿no? Por lo tanto, ha habido una preocupación por el crecimiento exponencial de la capacidad de mercado de estas empresas a nivel global, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y en Europa ha habido muchos embates entre autoridades de mercado regulatorio, por ejemplo, contra Google. Ha habido también la propuesta de crear impuestos contra estos digitales a nivel estatal, es decir, en cada estado donde estas operarían, de que crearse un impuesto, pero ha habido resistencias de los gobiernos donde están, por ejemplo, Estados Unidos y China han utilizado su posesión también para combatir esta práctica, y también hay una guerra comercial y proteccionista muy fuerte en este ámbito. Al final, la cuestión geopolítica está muy presente aquí también. Y mientras tanto, en Estados Unidos han surgido banderas, sobre todo de vertiente liberal, donde ven que el oligopolio es una deformación del libre mercado que necesitaría ser combatida también, ¿no? O sea, por lo tanto, la cuestión es cómo combatir estos oligopolios pasando leyes genéricas al estilo europeo o hacer un análisis Kafka-Murphy, por ejemplo, ¿no?, de la justicia para fragmentar y recortar, por ejemplo, a Meta o a Google, ¿no?
Todo esto son todavía, es un caldo de cultivo que se está formando y veremos en el futuro si realmente pues, surte efecto o se traduce en un marco regulatorio normativo. Lo que sí se ha visto y que lo que más falta, o sea, en el mapeo de accountability se ha trabajado mucho, se ve que hay prácticas de responsabilidad, cierta transparencia y las autoridades están demandando muchos datos o mucha observability de estas empresas. La cuestión de la participación, dicha participación no solo de usuarios, pero ciudadana y también logística y de otras empresas dentro de estos grandes conglomerados o oligopolios, es prácticamente inexistente. Por lo tanto, aquí ya estamos entrando en el terreno del propositivo normativo, donde cómo podemos ampliar la participación en este tipo de organizaciones, ¿no? Y aquí hay muchas respuestas, o sea, no es que estemos en el punto ciego, ya hay respuestas, solo que están muy dispersas, tanto desde el punto de vista político como económico. Desde el liberalismo radical hasta el socialismo participativo, o sea, en todos los espectros políticos, hay trabajos, hay ideas para aumentar la participación ciudadana o, como he dicho también, de otros actores, por ejemplo, la teoría de los stakeholders, ¿no?, en las empresas, pero también desde el espectro económico, ¿no?, como la social economy, los Big Corps, que se preocupa mucho por la sostenibilidad ambiental, la economía civil, que es una rama que piensa que la propia las empresas tienen que ser como entes virtuosos, así como hay una ética pública, de una ética corporativa que integre esa ética dentro de las propias organizaciones, sin la necesidad de gobiernos que estén creando leyes, o también el bien común, que es, por ejemplo, muy trabajada, es una vertiente muy trabajada, por ejemplo, en ideas como desde la multitud de movimientos sociales hasta la creación de código abierto, software, etc. O sea, hay un montón de frentes que intentan justamente incorporar o promover un poco la participación, pero todavía falta un poco, ¿no? O sea, por lo tanto, para concluir, yo creo que la cuestión principal sigue siendo es cómo aumentar una participación amplia en este tipo de empresas, ¿no? Como he mencionado, aquí la cuestión es que las empresas al final no son elegidas por la ciudadanía, como los gobiernos, pero sí tienen responsabilidades sociales y políticas que incluso muchas veces van más allá de los gobiernos, porque tienen un peso y una influencia potentísima en el panorama actual del siglo XXI. Por lo tanto, también tendrían que tener este tipo de responsabilidades, pero la cuestión es cómo crear ese marco normativo, ese marco de acción, ¿no? Cómo llevar esta cuestión también a modelos de mercados digitales es muy complicado, porque al final estamos hablando de mercados que son desterritorializados, que tienen, al final, diferente de las industrias clásicas, su modelo de negocios es más disperso, no solo geográficamente, pero también tecnológicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de un modelo de negocio que es muy capilar en cada individuo, pero está muy desconectado también de las burocracias tradicionales o de las regulaciones a nivel estatal, incluso internacional, hasta hace unos años, pero eso está cambiando, como se ha mencionado en las anteriores diapositivas. Y también la cuestión de la funcionalidad propia de estas empresas en el punto final tecnológico, en la cuestión de los algoritmos también. O sea, cómo propiciar, por ejemplo, una participación, una auditoría de algoritmos, abrir la caja negra de esas tecnologías, ¿no?, a través de comités cerrados, abiertos, a través de otros integrantes, otras empresas, gobiernos. O sea, eso también es un desafío de cara al futuro. Pero yo creo que es una cuestión interesantísima que nos debemos plantear si estamos repensando la democracia en este siglo. Hay mucho terreno por delante, pero bueno, ideas y acciones incipientes hay, y espero yo que lleguemos, quién sabe, en un marco, no voy a decir en una nueva democracia, pero tal vez una nueva forma de contrato social con estas empresas, sobre todo si consideramos que tenemos cada vez más problemas globales, medioambientales, sociales, ¿no? O sea, esta cuestión yo creo que está apareciendo y cada vez se va a hacer más presente en las próximas décadas, yo creo. Y eso es todo. Muchas gracias por oírme. Gracias. De nuevo, como comentaba anteriormente, dejamos para el final cualquier tipo de comentario o cuestión que podamos tener. Vamos a seguir a continuación con la ponencia
la teoría, a ver, tengo por aquí los nombres, Henry Devia, que creo que anteriormente había confirmado, puede subir en este caso, ¿de acuerdo? Y proceder con la presentación. Me habías comentado inicialmente que no tenías presentación PowerPoint, así que no nos preocupamos sobre ese asunto. De todos modos, les indico que procederemos a una alteración en la orden de las presentaciones porque uno de los colegas, precisamente el que estaba previsto en tercer lugar, se conectará online a las 11:30, según me había confirmado, y por tanto cerraríamos la mesa con la continuación. Adelante. Buen día para todos y todas. De antemano, pues, agradecerles a ustedes por estar acompañándonos en esta mañana a la Universidad Complutense de Madrid. Venimos un grupo de docentes que estamos haciendo aquí estancia académica por varias partes de Europa. Y este trabajo que estoy presentando es producto de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas de la Universidad de Milán, Colombia. Y hay algo muy interesante por varias razones. Y tiene que ver, pues, dentro de ese ámbito de la administración pública, la toma de decisiones pues, que deben tener presente nuestros dirigentes y gobernantes. En ese orden de ideas, pues, la ponencia tiene como título la teoría Nausch como elemento dinamizador de la gobernanza y la gestión pública en Medellín y Envigado. Para puntualizar un poco, no conocen Medellín o el área metropolitana, hace parte de 10 municipios y 2 de los municipios pues, que tiene en gran parte el área metropolitana del Valle de Aburrá estarían estos 2 municipios, Medellín y Envigado. Que mirando un poco la población y haciendo una sinergia con Madrid, hay cosas pues, que tienen cosas en común y hay otras cosas pues, que en realidad difieren. En ese orden de ideas, partimos de que las necesidades que aquejan hoy a los gobiernos en gran parte del mundo siempre están representadas por crisis económicas, geopolíticas, sociales, ambientales, temas de salud, educación, y que en realidad lo que han generado es un deterioro del sistema, de las instituciones, del aparato productor, del Estado. Y hay un punto específico que es que en gran parte de esa crisis o de ese deterioro es producto de la miseria humana y de las malas decisiones tomadas por nuestros dirigentes. Hoy vemos un cambio producto pues, de varias circunstancias, dentro de ellas pues, la evolución tecnológica, es que ha permitido también dinamizar las esferas de la sociedad, cambiando pues también en medida las dinámicas, las interacciones que tiene el sujeto, que tiene la sociedad también con el Estado. En ese orden de ideas generan cambios o tensiones también dentro de las ideologías, dentro del gobierno, producto pues también de la escasez de recursos, lo que mencionaba anteriormente, esas crisis económicas que han sido producto pues también del COVID-19, entre otras que se han generado. Pero hay algo muy importante de lo que mencionaba, que es la toma de decisiones. En ese orden de idea, ello no quiere decir que los ciudadanos depositan en sus gobernantes y en su equipo de trabajo la confianza para tomar mejores decisiones para la nación. En medio siempre de la transición que se presentan entre cada uno de los gobiernos. Cada uno con su propia ideología, demostrando resultados positivos y negativos para la sociedad. Hasta el momento no hemos contado con gobiernos 100% eficaces, que presenten eficiencia y también efectividad para satisfacer las necesidades del pueblo.
Esto ha conllevado a perder la confianza sobre nosotros. Por ejemplo, en Colombia, después de más de medio siglo se logró posicionar, es decir, actualmente un gobierno de tendencia progresista, hablando de un gobierno de izquierda, que ha lanzado sus apuestas en su bandera principal, que recae sobre la temática medioambiental, inclusiva y especialmente en la producción nacional. Pese a esto, las apuestas de la población, por lo menos dentro del territorio colombiano, siguen divididas en cuanto a las expectativas sobre un nuevo gobierno o nuevas alternativas. El reto principal será coadyuvar o recuperar la confianza de los ciudadanos sobre las situaciones. Por este motivo, en el siguiente trabajo hablaremos sobre la gobernanza y la gestión pública, que será pues la vía más adecuada sobre lo que se empieza a trabajar sobre esta teoría NOS como elemento que va a tratar de dinamizar y tomar buenas decisiones. Cuando hablamos de estas nuevas herramientas o estrategias, podremos enlistar una multiplicidad de instrumentos que ayudan al sector público y privado a superarse y a mejorar sus servicios para ejemplificar la disminución de impuestos, para contratar a personas con limitación física e imponer un impuesto al carbono para disminuir los niveles de contaminación y explotación, establecer la matrícula cero, entre otros. Estas herramientas han sido en práctica por el territorio colombiano con una razón de ser. Se establece la calidad de vida, el trabajo en equipo, las herramientas que ayudan a los sectores y a los ciudadanos para que estos también tomen mejores decisiones. En ese orden de ideas, estaríamos hablando de la teoría NOS. La teoría NOS, planteada por el Nobel de Economía Richard Thaler, quien a lo largo de su carrera ha desarrollado importantes lecturas alrededor de la psicología, la economía conductual y el comportamiento social. Según Thaler, en su libro La teoría del empujón o el pequeño empujón, plantea esta teoría como tecnología política encaminada a coadyuvar a que los sujetos tomen mejores decisiones de manera libre y autónoma, pero con la ayuda indirecta de un empujón, ayuda por parte a un tercero. Para explicarlo de una manera más efectiva, Thaler presenta el siguiente esquema: el paternalismo libertario, el arquitecto de las decisiones y el rebaño. Entonces, bajo este esquema, debemos recordar que el fin esencial es mejorar la calidad de vida y eliminar la ecuación de los posibles obstáculos. Pero ¿cómo se hace esto? Sería la interrogante primaria que tendríamos que empezar a establecer dentro de un ejercicio mayor. A partir de la teoría NOS, se pretende que la sociedad tome mejores decisiones, evitando que estos elijan la opción más pronta que genera resultados instantáneos, pero de corto impacto. Que tome la opción que genere resultados positivos y a largo plazo. Partiendo de esta postura, es posible analizar y cuestionar si muchas de las decisiones tomadas a lo largo de la historia pudieran haber sido distintas y ver si el escenario actual sería diferente. Por ejemplo, si hubieran evitado tantas guerras, enfermedades y si en situaciones geopolíticamente complicadas. Una prueba de esto fue la pandemia del COVID-19. Los diferentes gobiernos tomaron las decisiones de cerrar fronteras o traer a sus naciones al territorio más rápido que otro. La pregunta que se nos puede plantear ahora dentro de un ejercicio mayético sería: ¿qué tan factible o beneficiosa fue esta medida? ¿Se pudieron evitar los contagios tempranos? ¿Se podría evitar más muertes si estos no hubiesen entrado al territorio? Ahora bien, una vez más comprendida esta nueva corriente política, a través de la estrategia de la teoría NOS, hablaremos de cómo en Colombia se han traído y se han implementado
determinados instrumentos o planes de gobiernos por cada uno de nuestros dirigentes en sus diferentes niveles, es decir, estaríamos hablando desde las alcaldías, desde la presidencia o desde las gobernaciones, cómo se han constituido planes que proponen nuevas inversiones, nuevos proyectos y estrategias que pretenden transformar ciertas conductas o prácticas destinadas a los postulados del Estado Social de Derecho para alcanzar determinados objetivos que estos se requieren en una simple exposición de ideas. Es necesario una buena gestión por parte del sector público y un fuerte sentido de la gobernanza para que estos proyectos se materialicen. Para continuar, será necesario entonces entender la gestión pública y allí partiremos para conocer en su ámbito la aplicación de esta teoría NOS en las poblaciones de Medellín y Envigado, zonas que se han destacado por tener planes de gobierno con muchos puntos a favor, que de hecho han sido en gran parte materializados, no obstante, con premios a nivel internacional. No obstante, cada plan posee unas ventajas y unas desventajas que han demostrado que ciertos sectores de los gobernantes han estado ausentes cuando se han tomado ciertas decisiones, de manera apresurada, causando daños sustanciales a la comunidad. Empecemos por determinar que el Banco Mundial se ha hecho entender como las acciones por la buena gobernanza y a partir de ello, cuáles son los compromisos que debe adquirir para alcanzarla. Ella plantea que defiende algunos procedimientos para alcanzar la buena gestión del Estado, pero que en sus relaciones con el mercado y la sociedad o procedimientos, estos también se presumen como válidos y neutrales. Significa que entonces una expresión de estas buenas relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad se verán reflejadas en los planes en los que diferentes mandatarios propongan, porque a partir de estos es que la economía y la sociedad jugarán un papel importante en estas dinámicas. Teniendo en claro, hablaremos de cómo los no's o los pequeños empujones son posibles desde el punto de vista de la gobernanza. Por ejemplo, desde la alcaldía de Envigado se han querido trabajar 5 ejes principales en este plan de gobierno 2020-2023. Y estas ideas parten de la premisa del desarrollo humano, entendido como un desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. Es de la gente porque se busca que las personas lleven una vida en las mejores condiciones posibles. Es construido por la gente porque depende del esfuerzo creativo de los hombres y las mujeres. Y es para la gente porque se trata de agregarle ceros a las cuentas nacionales, sino de mejorar la vida de las personas. En otras palabras, todo el plan parte de una buena teoría NOS o un buen empujón, porque de esta manera indirecta, motivando al ciudadano a coadyuvar con la administración o a construir un mejor municipio o un mejor territorio para todas las sociedades. Además, los invita a participar no solo con ideas para cambio, sino invitándolos también a hacerla realidad a través de sus redes sociales, promocionando la apertura de espacios inclusivos y de sensibilidad, donde juntos puedan construir una buena comunidad partiendo del bien común. Frases como el desarrollo de la gente por la gente y para la gente representan más que un eslogan con la representación de un deber que como ciudadanos tenemos, haciendo alusión a que tenemos el deber de analizar propuestas y cambios que pretenden realizar determinada administración y alzar una bandera que no se cree con una propuesta que sea mala, sino que más bien esta va a permitir el bien común y el colectivo para el territorio. Dentro del plan del gobierno presentado por la alcaldía de Envigado, se tienen, además de estos ejes, unas propuestas de trabajo que van encaminadas a un periodo de productividad, en el cual pues, se destacan el eje transversal de la calidad ambiental y de adaptabilidad al cambio climático, eje transversal de la educación cultural para la transformación social, los territorios inteligentes,
sumamos por la competitividad sistemática del territorio, sumamos en convivencia, paz y participación para la gobernanza territorial. En comparación a Medellín, se establece la ecociudad como manejo del medio ambiente de manera inteligente y sostenible, transformación educativa y cultural por una educación para el siglo XXI, desarrollo económico con enfoque territorial orientado a la reactivación económica y Valle del Software, gobernanza y gobernabilidad, Medellín y cuidado. Listo. Para finalizar, es importante decir que la teoría nos tiene como elemento circunstancial establecer nuevas estrategias a través de estas tomas de decisiones, el cual pues, nos van a permitir, tomando buenas decisiones, la creación de parques y espacios verdes, construir vías que aporten a la movilidad sostenible dentro de este proyecto de gobernanza, gestión pública y sostenibilidad, la creación de nuevas áreas protegidas, que es muy importante dentro de esta relación que tiene el área metropolitana del del Valle de Aburrá, generar empleos que promuevan la economía verde y además de eso ayudará a establecer una cultura medioambiental sistemática, protagónica, en la que todos sumamos esfuerzos para la construcción del mismo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también por acogerse al cumplimiento del tiempo según lo establecido. ¿Puedes apagar el micrófono? De acuerdo, muchas gracias. Seguimos, por tanto, con el programa de acuerdo con el guión establecido con la ponencia Responsabilidad del Estado y Sostenibilidad Fiscal a cargo de José Fernando Hoyos, de acuerdo, que previamente nos habías enviado alguna presentación. De acuerdo, estupendo. Bueno, sí, un saludo muy especial también de parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la institución universitaria en Liga, y agradecer pues a esta universidad y a todos los presentes. Nuestra ponencia también es fruto de un trabajo de investigación que estamos realizando con la institución universitaria. Y en el caso concreto de Colombia, para hablar de la responsabilidad del Estado, las modificaciones constitucionales que nos traen el tema de la sostenibilidad fiscal y lo que llamamos una ruptura de la principialística del Estado social de derecho. En primer lugar, debemos recordar esas premisas de los principios del Estado de Derecho y concretamente la legalidad y la responsabilidad sumada a la división del poder, solamente para recordar que ello surge en la historia para limitar el poder del gobernante y para que éste no abuse en contra de los asociados. En Colombia, siguiendo esa tradición, vamos a encontrar entonces también las tres ramas del poder clásicas y además órganos independientes, autónomos, a manera de ejemplo, los órganos de control, como el Ministerio Público, la Procuraduría encargada de proteger el tema de los derechos humanos, los derechos fundamentales y disciplinar a esos servidores públicos que incumplan con ese Código General Disciplinario. La Contraloría General de la República, como ahorita su compañero hablará de ello, encargada de proteger el patrimonio público. Pues bien, ya descendiendo el tema concreto de la responsabilidad del Estado, también debemos manifestar que a partir del año de 1991, en el tema de la historia constitucional, se nos dice que se dio la gran revolución por cuanto se modificaron los paradigmas y entonces se empezó a hablar de un Estado social de derecho, fruto también de ese querer de los universitarios del momento. Colombia en 1991 pasaba por una época oscura, triste,
el tema de ejecuciones extrajudiciales, el tema de los atentados terroristas, y bueno, y surge la Constitución de 1991. Dentro de sus principios fundantes, entonces, se recoge que para el Estado Social de Derecho, lo clave ahí entonces sería el tema de la dignidad humana, el tema de la solidaridad y la prevalencia del interés general. Entonces se empieza a romper ese paradigma existente y entonces la Corte Constitucional colombiana empieza a interpretar qué es un Estado social de derecho, pues de todas maneras acoge varias teorías, la tesis que se manejaba también en España, y entonces se consagró por primera vez en su constitución, en el artículo 90, el tema de la responsabilidad del Estado, ahora sí, a nivel constitucional, con el garantismo constitucional. Pero ¿qué era el daño antijurídico? No estaba claro que era el daño antijurídico. Luego entonces, la Corte Constitucional colombiana, a manera de intérprete, de autoridad, empieza a decir que es aquel que una persona no está obligada a soportar como defecto, también lo dice España, y empieza a modificar su jurisprudencia, aplicando entonces y diciendo que Estado social de derecho allá en Colombia no es solamente un tema filantrópico ni de adorno, sino que era no es retórico, sino que se tenía que aplicar los fines del Estado por todos los operadores jurídicos, por todas las autoridades públicas, pero acá, por los jueces de la República, por la jurisdicción contenciosa administrativa. No es contencioso, entonces, podríamos decir entonces que así como Francia, España, es el juez natural de la administración pública. La jurisdicción entonces, la jurisprudencia empieza a tener varias transformaciones. Se habla entonces, ahora sí, fruto de ese artículo 90 del Estado Social de Derecho, del daño antijurídico, nexo causal, los títulos de imputación, el tema de los perjuicios y la indemnización en el evento de que el Estado sea condenado, siempre y cuando ese Estado haya causado ese daño, porque se recalca también a nivel constitucional que el servidor público entonces va a responder por acción, omisión, extralimitación. Pero la jurisprudencia del Consejo de Estado empieza a generar diferentes transformaciones. Aplica la principialística, recoge esas teorías que venían dispersas y donde se aplicaba básicamente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con base en el Código Civil y empieza a dictar jurisprudencia revolucionaria en el tema donde es protagonista la víctima. Consolida los títulos de imputación en dos grandes bloques. El título de imputación subjetivo, donde recoge lo que llamamos la falla del servicio, y entonces empieza a condenar al Estado cuando esa falla del servicio es porque o las autoridades públicas no prestaron el servicio, o prestándolo lo hicieron mal, o simplemente hubo negligencia. Aquí, el perjudicado directo, la víctima, debe probar, porque supuestamente cree que el Estado le causó. Y el título que es para resaltar es el título objetivo. En ese título objetivo nos trae en dos teorías el riesgo excepcional para traernos todo lo que significa las actividades peligrosas, donde el Estado interviene, pero nos trae el daño especial. Y el daño especial surge para aplicar un principio del Estado Social de Derecho, ¿cuál es? La solidaridad.
donde el Estado no es el culpable directo, pero por el Estado social debe aplicar la solidaridad y empieza a condenar al Estado, concretamente en los temas de los atentados terroristas, las minas antipersonales, los desplazamientos forzados. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado empieza a ser pacífica en el tema de la condena contra el Estado, una vez se pruebe lo mismo. Sin embargo, aterrizando y siguiendo el hilo conductor de la ponencia, en el año 2011 hay una modificación constitucional, una modificación mediante un acto legislativo donde se nos empieza a hablar de la sostenibilidad fiscal. Un tema que toca a la mayoría de los estados o países latinoamericanos, pero también de Europa. Hoy estamos hablando de inflación, de estancación, y es un tema que tiene que ver en verdad con el erario. Pareciera que entonces con las condenas del Estado, ese tema del erario y de la sostenibilidad fiscal, como que necesariamente los jueces tenían que intervenir. Y entonces en la norma constitucional, Pablo Comillas se nos dice que la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas del poder público dentro de sus competencias en un marco de colaboración armónica. Y está bien. Pero entonces, ¿y la independencia de los jueces dónde va a quedar? ¿Será que eso era para que los jueces intervinieran en el tema de la responsabilidad del Estado? Pero empezamos a ver que la jurisprudencia, que reitero, era pacífica en el caso de la víctima, empieza a ser modificada fruto del tema de la sostenibilidad fiscal. Y entonces la víctima es nuestra postura, empieza a ser revictimizada. Porque ya el juez, concretamente en Colombia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, adoptan decisiones de unificación con efecto de Gaumes y con vinculación de los jueces en el tema de la verticalidad y de los operadores jurídicos obligatoria. Entonces, en esas sentencias de unificación se empieza a manejar el tema, reitero, de la sostenibilidad fiscal en las sentencias. Y, por ejemplo, para traer e ir cerrando un poco, van a haber sentencias emblemáticas donde uno dice, aquí entonces ya no hay imparcialidad. Porque por decir algo, si bien es cierto, en el tema del reconocimiento de los perjuicios, pues no hay una norma legal, sino que todo ha sido a nivel jurisprudencial, trae unos topes establecidos, extrañamente y en sentencia de unificación se modifican. Y voy a traer un tema, el tema de la privación injusta de la libertad. Triste es decirlo, pero pareciera que una orden de captura no se le niega a nadie y entonces una persona va a ser privada de la libertad, sometida a un tortuoso proceso penal, con lo que eso significa y su drama social y su drama humano. Y entonces la persona está X tiempo detenida en una cárcel. El juez penal lo exonera, lo absuelve de responsabilidad, es inocente. Su principio, su derecho fundamental queda incólume. Y entonces, después de 2, 3, 4 años de estar privado de la libertad, a esta persona le toca entonces, con base en el artículo 90 de la Constitución, demostrar que se causó un daño antijurídico. Estuvo preso sin justificación. Pero el juez contencioso administrativo, que debería ser imparcial, entonces modifica el tema del perjuicio. Y entonces, para no condenar al Estado, y esta es la política que se está manejando actualmente con respecto de la judicatura de Colombia. Entonces, en detrimento de esa persona que fue privada de la libertad, hoy se inventan mediante sentencia o unificación una tesis nueva, o se crea una tesis nueva para decir entonces que esa persona pareciera
que le toca demostrar dentro del proceso contencioso administrativo que ella tenía que soportar la carga de estar detenida. Demostrar la carga cuando el juez penal lo absolvió. Es que esa sentencia fue penal ya cosa juzgada y entonces no se condena al Estado. Y en gracia y discusión que se condena al Estado, entonces también aparece otra sentencia de unificación para decir que si se reconoce, entonces a las demás víctimas, a su grupo familiar, se le reduce ostensiblemente el tema del reconocimiento de los prejuicios. Otra sentencia de unificación que parece que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, entonces también interfiere en el reconocimiento del perjuicio material lucro cesante, para decir entonces que no va a ser fácil probarlo dentro del proceso de la jurisdicción contenciosa. Un tema también triste, donde uno puede decir que se revictimiza a la víctima, las minas antipersonales. Colombia se comprometió a nivel internacional a desminar. En las minas, los que sufren son los ciudadanos de a pie. Aquellos que no tienen que ver nada con el conflicto armado que se vivía en Colombia, o se vive en Colombia. Explota la mina, y entonces luego esta víctima le toca ir a probar, porque le modificaron su teoría, de que entonces él tiene que demostrar cuál es la culpa para que haya explotado la mina, cuando eso se venía manejando desde el ámbito de la solidaridad. Esa persona no está obligada a soportar que explote una mina y se le cause un perjuicio. Y ustedes saben que una mina lo menos que hace cuando explota es cercenar una pierna. Pues ya se le agravó su condición para ir a probar eso. Si seguimos hablando en esos casos emblemáticos, vamos a encontrar también que en Colombia se maneja algo que se llama la vinculación de los servidores públicos a través de una figura que se llama provisionalidad. La provisionalidad, en contravía de lo que dice la Constitución, que es manejar la meritocracia, vinculación por meritocracia, pero cuando la persona es vinculada y cuando el operador jurídico y si tiene que intervenir la política, debe entonces no seguir con ese servidor público, lo declara insubsistente. La Corte también en Colombia tiene establecido cuándo una persona puede ser desvinculada del servicio y uno de esos requisitos es cuando gane concurso público, cuando llegue la persona que ganó el concurso público, pero no, lo desvinculan. La jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, no sé cómo será en España, es lenta, y entonces ese proceso lo más seguro es que mínimo va a demorar 3, 4, 5, 10 años. Pero por sentencia de unificación, entonces dicen, en gracia y discusión que la persona demuestre que fue desvinculada por abuso del poder del gobernante. Cuando se dice que tiene que ser reintegrada, bajo sentencia de unificación le dicen, sí, reintégrela, pero el perjuicio moral, perdón, el perjuicio, la indemnización únicamente será un tope hasta 2 años de salario. Entonces la pregunta es, ¿y el otro tiempo? ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde venimos diciendo, señores, que la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de la figura de la sostenibilidad fiscal, que supuestamente es para armonizar el tema del fisco, está en estos momentos en retroceso y en una clara afrenta contra los principios del Estado social de derecho, victimizando, reitero, a la víctima en el tema de la responsabilidad del Estado. Básicamente aquí reúno estas categorías, pero en la ponencia está explicado el tema. Muchas gracias. Se observa cómo a lo largo de las distintas ponencias vamos acumulando una riqueza de enfoques, ¿no? Aproximaciones de carácter jurídico, vinculadas también al pensamiento económico, a la ciencia política, como estamos viendo. Y por tanto, en esta línea vamos avanzando con la última de las ponencias presenciales que desarrollaremos a continuación
a cargo de Pablo Andrés Garcés, ¿de acuerdo? Que nos acompaña. No sé si necesita la presentación. De acuerdo, estupendo. Con la ponencia titulada El control fiscal en Colombia, una lucha contra la corrupción. Finalizaremos la sesión finalmente con un colega de la Universidad de Valencia, que creo que estos sonidos nos avanzan, que quizás se está conectando y que realizará la ponencia online. Por tanto, muchas gracias por acompañarnos en este grupo de trabajo y adelante. Muchas gracias por la invitación. Pues un saludo respetuoso a toda la comunidad académica que nos acompaña en esta instancia, este claustro académico tan importante a nivel iberoamericano. Traigo un saludo afectuoso, ¿se escucha ahí? Un saludo afectuoso de la Contraloría de Medellín. Ahora sí. Saludo afectuoso a toda la comunidad académica, este claustro académico tan importante a nivel latinoamericano. La Contraloría de Medellín, una instancia de control fiscal, presenta saludo afectuoso y ponemos en consideración algunas glosas de nuestras investigaciones que llevamos a feliz término, porque además de ejercer control fiscal, también tenemos algunos observatorios y algunas dependencias que permiten conceptuar, contrastar algunas dinámicas e instituciones jurídicas, todas ellas tendientes a mejorar el quehacer de los organismos de control a nivel colombiano y atacar de manera frontal y de manera inequívoca el flagelo de la corrupción, que es un tema que, digamos, resulta ser supranacional y que inquieta no solamente al Estado colombiano, sino a toda la comunidad mundial. Pues bien, nosotros en Colombia tenemos distintas normativas, tenemos hace poco una reforma constitucional por medio del Acto Legislativo 04 de 2019, pero en Colombia el control fiscal ha zigzagueado, ha tenido dificultades profundas, severas. Habida cuenta que por un lado en esas reformas constitucionales se propende por el solventamiento, la mejora permanente de los organismos de control fiscal, pero por otra se intenta eliminar a las contralorías territoriales. Y hay que hacer una precisión estructural. Como lo dice el profesor José Fernando Hoyos hace un rato, en Colombia es un tema pacífico a nivel jurídico universalmente hablando. Las normas del poder público, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, digamos, son temas que en algunos países agrupan los organismos de control. En Colombia no. En Colombia los organismos de control son instituciones anejas, separadas, independientes, autónomas, pero sin personalidad jurídica. Y además de ello, en virtud entonces de ese inicial centralismo administrativo, tenemos la Contraloría General de la República con poderes omnipotentes, omnímodos. Tienen facultades excepcionales que no tienen las contralorías territoriales. Por otra parte, encontramos la figura de la descentralización administrativa, que implica personas jurídicas de derecho público distintas al Estado-Nación. Las encontramos en Colombia las áreas metropolitanas, el departamento, el municipio y el distrito. Anejo al distrito está la Contraloría, hoy actualmente la Contraloría Distrital de Medellín. Pero presupuestalmente, por ejemplo, la Contraloría de Medellín es un apéndice del presupuesto general del distrito de Medellín, lo que no coarta la autonomía técnica y la independencia administrativa y presupuestal para ejecutar esos dineros. No obstante, no tenemos las mismas facultades que el órgano de control fiscal nacional. Y es allí entonces que uno piensa, y desde el punto de vista filosófico, se ha dicho que no podemos ser dos cosas distintas y sinonímicas a la vez. O somos o no somos. No entendemos cómo, teóricamente, la Contraloría General de la República tiene facultades exorbitantes, excepcionales, de arrogarse y tomar el control de determinada entidad, funcionalmente interviniendo en la Contraloría Territorial sin que haya lugar donde ha habido un proceso o un proceso sancionatorio, sin que se demuestre ineficiencia o ineficacia
del organismo de control fiscal territorial sobre el postulado de atacar la corrupción, pero dejando de lado una Contraloría Territorial que lo puede venir haciendo muy bien. Ello entonces implica que la Contraloría General de la República tenga facultades preventivas y concomitantes. Es decir, que en tiempo real, para atacar la corrupción, la Contraloría General de la República puede auditar un contrato que apenas se acabó de adjudicar. Hablo de un contrato estatal. Entre tanto que la Contraloría Territorial solo tiene control posterior y selectivo. Es decir, que solo podemos llegar cuando ya el muerto está frío. Me excusan lo prosaico y lo coloquial del ejemplo. Entonces yo en este año, como Contralor Territorial, solo puedo auditar contratos de la vigencia previa. Mientras que el Contralor General de la República puede auditar contratos de mi competencia en tiempo real. Parece ser inaudito desde el punto de vista de un sistema jurídico positivo, integral y holístico. Por ello, entonces, se ha propuesto, creo que se posesionó nuestro nuevo presidente Petro, un nuevo proyecto de reforma constitucional. Recuérdese que hubo una reforma en el año 2019, y ahorita se acaba de proponer un nuevo proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución colombiana, que decía el profesor Hoyos en 1991 se gestó un nuevo sistema constitucional en Colombia y se creó el Estado Social de Derecho. Eso genera inseguridad jurídica. Pero bueno, más allá de eso, el control fiscal es una función pública que actualmente con ese nuevo proyecto de reforma constitucional se procurará crear el Tribunal de Cuentas al estilo español. O sea, un órgano colegiado que tenga función jurisdiccional en sus decisiones. Lo que le suyo, profesor, con todo respeto y cariño. Claro que Colombia cuando nos dicen que con todo respeto, porque vienen los taches arriba, ¿no? Viene el madrazo, pero no es el caso, no es el caso. Además España está feliz porque metió 7, ¿no? Pues, no, futbolísticamente mucho. Con todo respeto y cariño. Y como decía Francesco Carnelucci, los equivalentes jurisdiccionales resultan ser perversos. ¿Cuántos años en España para ser abogado, para poder crear su bufete, su oficina, su despacho y litigar? ¿Y cuánto más aún para pertenecer a la judicatura, para administrar justicia? No encontramos razón en que un servidor público, sin pasar por todo ese peligro jurídico, con todos esos filtros exigentes, dicte decisiones en función jurisdiccional que hagan tránsito a cosa buscada. Académicamente, discrepamos de esa postura. En Colombia, las decisiones que producto del hallazgo se producen en fallos con responsabilidad fiscal se hacen mediante la expedición de actos administrativos que luego son atacables ante la jurisdicción por medio de una instancia llamada nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo menos se controla ya. Es decir, si un servidor público mío, que no es juez, que es operador jurídico, que produce decisiones, pero que no hace tránsito a cosa juzgada, por lo menos lo controlan ante la jurisdicción. Pero ¿qué tal un servidor público mío que se equivoque? Que no haya sino, como decimos en Colombia, apelación a los infiernos. Nada que hacer. Se final no va más. Por lo tanto, a mi juicio, esos tribunales de cuentas que no pertenecen a la rama judicial, pero que tienen funciones jurisdiccionales, también tienen reserva jurídica, técnica, por lo menos en nuestro sentir, desde el punto de vista de la Contraloría Distrital de Medellín. Eso resulta ser muy complejo y no es garantista. Los retos de ataque a la corrupción implican el fortalecimiento de los instrumentos de auditoría, de vigilancia fiscal, que sí lo tenemos en Colombia y que la Contraloría de Medellín es históricamente primigenia al desarrollar ese concepto de vigilancia.
Recuérdese bien que la Contraloría de la República controla de manera preventiva en tiempo real, interviene, audita. Nosotros no tenemos esa facultad, pero sí desarrollamos con las nuevas normas legales el concepto de vigilancia. O sea que yo en tiempo real le pido el expediente contractual. Lo observo, sin intervenir, sin auditar, buscando efecto disuasivo. Dientes, pero sin poderlos usar. Pero, ¿qué tal un servidor público que quiera incurrir en actos de corrupción y que el contralor le pida el expediente contractual? ¿Será que se asusta? Tema de película de terror, pero por lo menos a cuestionar y estaremos con la lupa muy grande, con el ojo visor encima, y si es menester, compulsaremos copias, remitiremos ese traslado a la Fiscalía, a la Procuraduría, o nosotros podremos iniciar eventualmente un proceso de responsabilidad fiscal. Vamos bien de tiempo, me queda todavía 45 minutos más o menos. Todavía Estamos bien, 5 minutos. En tal sentido, entonces, si consideramos, en principio, que las contralorías en Colombia, tanto la General de la República como las territoriales, deberíamos ostentar las mismas facultades para atacar la corrupción. 1, 2. Que el sistema en Colombia es el sistema inquisitivo de carácter procesal. El sistema inquisitivo, vuelvo a través, con todo respeto, profesor, viene de la Sagrada Inquisición, ¿o no? Coloquialmente, es inquisitivo porque yo planeo la auditoría, yo audito, yo dejo el informe preliminar, yo dejo el informe definitivo, yo te dejo el hallazgo, yo corro traslado para que un servidor público te tramite tu proceso por presunta responsabilidad fiscal. Yo soy el superior del que produce la decisión. El recurso de apelación lo desato yo. Y yo decido que se confirma la Sagrada Inquisición. Pero estoy hablando en términos académicos, ¿no? Contralor, pero usted dijo en una conferencia, y lo dije académicamente, pero debo cumplir la Constitución y la ley, y acabo de confirmar esa decisión. ¿Qué propone España? ¿Cómo lo hace España? El Tribunal de Cuentas, órgano colegiado, función jurisdiccional. Hicimos en mi pueblo peor, con peor, aún peor. Porque esa decisión, esa que es un órgano colegiado, hace tránsito a cosa juzgada. O sea, no es dable llegar a la jurisdicción para atacar esa decisión. Porque tiene facultades de juez en esa decisión. Nosotros proponemos un sistema de partes, fortalecer el tema de la vigilancia fiscal, buscar efecto disuasivo para atacar la corrupción, que las contralorías, tanto la General de la República como las territoriales, tengamos las mismas facultades de observancia y vigilancia y control fiscal. Y finalmente, para ir cerrando, que la Contraloría no decida en los procesos de responsabilidad fiscal. Nuestra postura es, Colombia, si alguna rama del poder público reivindica el Estado social de Derecho colombiano, es la rama jurisdiccional del poder público. Hay pocos jueces. Decía el profesor Hoyos que la justicia en Colombia es lenta. Pero hay que decir, ¿por qué, doctor Hoyos? Porque hay innumerables casos y asuntos y muy pocos jueces. Sin embargo, habrá que crear más jueces, más juzgados, para que la Contraloría acuse fiscalmente como parte procesal, para que haya otro sujeto pasivo de esa acusación, que es el presunto responsable fiscal que se defienda, y que en la mitad haya un tercero supraordenado dotado de coercibilidad. Pues, de esa manera, la Contraloría no audita y decide, solo audita y acusa. El presunto se defiende. Será una parte activa, una parte pasiva, el que pretende, el que contiende, y en la mitad estará el juez. Que sí creo que atacar la corrupción es muy importante y seguiremos defendiendo por hacerlo, pero también forma parte de ese ataque a la corrupción, generar aquellos
mecanismos garantistas procesales que permitan que esas decisiones sean lo más justas posibles, y no sé qué es justicia. No lo supo Hans Kelsen, lo voy a saber yo. Lo que entiendo es la equidad, ¿sí? Entonces, ataque a la corrupción, más mecanismos, más infraestructura de TI, más algoritmos, atender una muestra contractual mucho más amplia. En la Contraloría de Medellín atendemos más o menos el 2% de todo el ejercicio contractual de nuestros sujetos de control. Es una cosa increíblemente pequeña frente a tanto presupuesto. Solo para dar una idea, el presupuesto de la Contraloría de Medellín es algo así como 42.000 millones de pesos colombianos, pero digamos 42.5 billones al año. Ya pues que es bien complejo. Entonces, además de crear esas instancias de algoritmos y desarrollos de TI, buscar esos instrumentos jurídicos que nos permitan de primera mano auditar en tiempo real y que las decisiones que se produzcan contra los corruptos no sean luego atacables porque fueron tomadas por un tercero llamado juez. Un saludo especial, muy agradecido y siempre atento si hay una pregunta, mi querido profesor. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que podremos suscitar a continuación un debate, preguntas que también tienen que ver con su interesante ponencia, desde luego. Bien, vamos a continuar priorizando el cumplimiento de los tiempos en el desarrollo de las distintas sesiones, y en este caso creo que procede conectar online con, creo, Gonzalo Pardo y la profesora María Ángeles Avellán, que creo que nos acompañan a través de la aplicación virtual, ¿puede ser? De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Sí, bien, te escuchamos, Gonzalo. Por tanto, podéis proceder con la exposición en cuanto consideréis. Ahí creo que ya les podemos ver, ¿verdad? Adelante. De acuerdo, muchísimas gracias en primer lugar por las facilidades que nos ha puesto el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración para poder participar, ya que, en fin, este año pues me ha tocado dar la docencia en el primer cuatrimestre y al final pues tengo que priorizar, ¿no? Las obligaciones y no la devoción, ¿no? Quiero también dar las gracias al moderador de la mesa, al profesor Aldeguer, por todas las facilidades también dadas para adaptar, digamos, esta presentación a los tiempos, ¿no? Que los marca, pues, como bien saben, digamos, la docencia, ¿no? Esto es así. Y vamos, hablando de docencia, nosotros vamos a tratar también, pues, un elemento relacionado con la misma, ¿no? Y digamos, un proyecto piloto que realizamos teniendo en cuenta, pues, que la ética era importante y que la ética para alumnos, digamos, de ciencia política y de la administración, pero también de derecho, porque son del programa de doble grado, pues tenía que estar dentro del propio programa, ¿no? De las propias asignaturas que se impartían en ese, digamos, en ese curso, ¿no? Es una dinámica del curso 2021-2022. Y, digamos, esta dinámica lo que ha intentado es dar una serie de instrumentos al propio alumno para, digamos, proponer en una segunda fase lo que serían propuestas para la mejora de la ética pública en, digamos, actores políticos que no están muy acostumbrados, al menos de una forma directa, digamos, a llevarla a cabo, como pueden ser los partidos políticos y los grupos de interés. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el resumen. Voy a ello. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a exponer hoy en esta ponencia? Pues en primer lugar vamos a caracterizar esta problemática que les acabo de comentar, vamos a ver, digamos, esta experiencia de innovación docente, a qué grupo se incorporó, vamos a ver un poco la actividad, vamos a hablar de ella, también vamos a hacer mención a qué instrumentos de medición pusimos en marcha pues, para ver un poco cuáles eran los resultados, cuáles eran también los conocimientos previos, el sentir previo del propio alumnado, y a partir de aquí también pues, tomar nota de cara a futuras ediciones de dicha dinámica. Por último, les presentaremos una serie de resultados y conclusiones y algunos aspectos de mejora que nos han parecido interesantes. Dicho esto,
vamos un poco a caracterizar el problema. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en las sociedades actuales y en las instituciones públicas actuales tenemos un problema de legitimidad. Digamos que el ciudadano, aquel que, digamos, hace uso de las instituciones político-administrativas, pero que también tiene que elegir cuáles serían las élites gobernantes, ¿no?, durante los comicios electorales, pues ven cada vez de una forma, digamos, más negativa lo que serían las propias administraciones públicas. Sobre todo tuvimos, digamos, a nivel español, tuvimos un incremento de esta percepción negativa, sobre todo pues, en los años que rondaron el año 2015, ¿de acuerdo? En años anteriores sobre todo, y que poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Y se ha ido, digamos, disipando. Pero no obstante, tenemos una serie de ciudadanos que están, digamos, que tienen problemas de lo que sería, digamos, engagement, ¿no?, hacia el propio sistema político, si me permiten la expresión, y que, digamos, también tienen problemas para poder entender qué es lo que está ocurriendo con todos esos casos de corrupción que hubo en su momento, que todavía siguen surgiendo y que ciertamente desmejoran esta, digamos, esta forma de entender lo público. ¿Qué es lo que nos pasa en esto? Y va muy relacionado con esto anterior. Pues que al final se generan una serie de, digamos, preferencias de voto o preferencias de no voto que están muy, digamos, ligadas a relatos alternativos de la realidad que muchas veces no están ni siquiera basados en información. Están basados en fake news, en opiniones, en fuentes poco contrastadas, y esto nos genera también problemas democráticos bastante importantes. Entonces, tradicionalmente, el estudio de la ética era algo que se dejaba más bien a, digamos, al proceso de socialización que ocurría, digamos, a nivel familiar, ¿no? En la actualidad nos estamos dando cuenta que ha habido autores, véase, por ejemplo, el profesor Villoria, ¿no?, que han abogado por que digamos, que esta asunción de competencias se lleve o esta transmisión de competencias se lleve no solamente desde un ámbito familiar, social y demás, sino que vaya mucho más allá y que los poderes públicos sean capaces de poder transmitirlas. Y en este caso, pues las instituciones públicas locales pues, son importantes, ¿no? Bien. Donde, digamos, teniendo en cuenta todos estos pormenores y esta utilidad, ¿no?, y esta capacidad que teníamos dentro de la asignatura, hicimos esta implementación en la asignatura de Cultura, Comportamiento y Actores Políticos, ¿de acuerdo? Esta, como os he dicho anteriormente, se impartió en el programa de doble grado de Derecho y Políticas. Entendíamos que estas personas tenían un sesgo importante hacia, digamos, posibles carreras profesionales que tenían que ver con la administración pública, incluso también con la participación partidista, y parecía interesante poder implementar aquí esta experiencia. Esta puso el foco sobre partidos políticos y grupos de interés y, digamos, al tener un grupo que era pequeño, de 29 personas, nos permitía poder experimentar con ellos. ¿De acuerdo? Ver cuáles eran pues, sus experiencias, sus opiniones y demás. ¿De acuerdo? Bien. La actividad, básicamente, iba de lo siguiente. Ellos tenían que hacer un estudio de fuentes, de datos, ¿de acuerdo? Libre, por decirlo de alguna forma, como si fuesen un investigador más. ¿Para qué? Para detectar prácticas corruptas, ¿vale? O prácticas poco éticas, que no hay, digamos, un enriquecimiento del propio actor y demás, pero sí que hay, digamos, un elemento, ¿no?, que choca con los marcos lógicos sociales, ¿no?, que tenemos en todas las sociedades, y también tenían que caracterizar una solución que bien podían trasladar de otros ámbitos o bien podían generar de nuevo, ¿de acuerdo? Para ello se les dio un modelo de ficha. A partir de aquí también se les proveyó pues, de una serie de sesiones, que fueron, si no recuerdo mal, fueron 4 sesiones de trabajo, que estuvieron tutorizadas por los propios profesores de la asignatura. ¿Para qué? Pues para que se pudiese llegar, digamos, a este tipo de conclusiones ya más bien complejas, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que son alumnos de cuarto, ellos tienen 5 cursos, con lo que ya tenían, digamos, unos conocimientos avanzados
de lo que sería la ciencia política y la ciencia de la administración. A partir de aquí pasamos una encuesta inicial y una encuesta final, primero para ver cuál era el nivel inicial del grupo y cuál era su sentir y percepción sobre la corrupción y demás, y en segundo lugar para evaluar, digamos, la propia actividad de aulas, ¿vale? La ficha, digamos, tuvo estos ítems que tenéis aquí, pues hacían una explicación de la medida, pero también de la problemática, hablaban un poco de cómo implementar esta medida, de qué nivel de coerción o afectación individual o colectiva tenía la propia medida, qué valores iban a estar dentro de la misma, o sea, de la propia medida, qué tipos de acciones se iban a tomar e incluso pues una serie de ejemplos, documentación que podía ser interesante para caracterizarla e inclusión de imágenes. ¿Vale? Después, todo lo que sería la encuesta inicial y final, pues se pusieron una serie de preguntas clasificatorias, como tenéis en los primeros dos ítems, y a partir de aquí, pues los primeros ítems iban relacionados con lo que es la corrupción y la justificación de la propia corrupción. Y también, digamos, ver si se había trabajado, digamos, estas temáticas en otras asignaturas que podían ser afines a la propia asignatura de cultura, comportamiento y actores políticos. Evidentemente no nos quedamos en preguntas de sí o no o preguntas que fuesen más allá de valorar del 1 al 10 lo que sería la propia actividad, sino que también les pedíamos sus razones. ¿Por qué? Porque después esto lo que hicimos fue tratarlo mediante el programa MaxQDA, que es un programa digamos, de análisis cualitativo y de métodos, y también nos sirve pues, para generar grounded theory, métodos mixtos y demás, y parecía interesante. ¿De acuerdo? A partir de aquí, para la mayoría de ellos, determinaban que los actores políticos no habían hecho lo suficiente para poder paliar el elemento de la corrupción en España, ¿no? Y por ejemplo, el entrevistado o el encuestado, perdón, E1 nos decía que considero que este tipo de materias siempre se puede mejorar implementando políticas orientadas a este hecho, ¿no? O incluso había otros que detectaban la práctica sociológica y jurídica, anclando, digamos, su respuesta a el entorno y, digamos, incluso hasta el propio elemento educacional, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Asimismo, también pensaban, la mayoría de ellos fueron bastante abiertos en la necesidad de que estos contenidos se prestasen de una forma intensiva en lo que sería la educación superior, ¿vale? Excepto uno o dos casos, el resto estuvieron más bien por la labor, ¿de acuerdo? Para ellos, la concienciación de aquellos que se iban a incorporar al mercado de trabajo sobre los valores éticos y públicos era importante. Y de hecho, algunos de ellos incluso decían que no era algo que solamente se podía paliar mediante la educación superior, sino que se necesitaba tener un seguimiento durante todas las etapas educativas, ¿de acuerdo?, de nuestro sistema educativo. A partir de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que más gustó o menos gustó a nivel de la experiencia? Primero, los alumnos, ¿vale? Consideraron que esta experiencia se podía evaluar de un 8 sobre 10. Pensaban que la temática era interesante, pensaban también que la metodología era interesante, pero sí que es verdad que empezaron a ver pues, una serie de problemas que ahora les comentaré. ¿De acuerdo? Sobre todo les gustaba lo que les he comentado, tanto la temática como, digamos, la forma en la cual se había articulado, y es decir, darles pues, un poco más de libertad, ¿no?, a la hora de poder realizar una investigación autónoma basada en un aprendizaje basado en proyectos, siempre tutorizado por el propio profesor, ¿no? Lo que menos les había gustado, pues, a ver, básicamente el profesor de esta asignatura, que fui yo, que fue un servidor, tuvo un problema de salud y tuvimos que mover esta actividad de innovación docente al final del curso. Tampoco a algunos de ellos les convencía, por ejemplo, el tener libertad, ¿no?, para poder afrontar el problema de una forma, digamos, lateral o siempre desde los mismos aspectos y también opiniones, ¿no?, que podía tener el propio estudiante, pero otros querían que estuviese todo mucho más reglado y mucho más cerrado, ¿no? Esta sería un poco la
idea, que al final fue una experiencia de innovación docente bastante interesante, que se iba más allá, ¿no?, de aplicar o de evaluar los aspectos éticos en la administración pública, que era algo más normal y que sí que se había hecho por otras universidades y demás, que se evaluaba correctamente, digamos, el elemento creativo a la hora de generar unas fichas con una serie de herramientas e instrucciones muy claras, aunque algunos alumnos querían más instrucciones al respecto, y comentar que también desde una perspectiva de conformación del plan o del cronograma docente de la asignatura, el alumno pidió de forma, digamos, en fin, directa, pues que tal vez en vez de hacerlo al final del cuatrimestre, que esto al inicio del cuatrimestre, podría lucir mucho más y poder ser mucho más enriquecedor. Y yo pienso, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda o demás, yo pienso que voy a dejar aquí la exposición, ¿vale? Espero que me haya adaptado al tiempo, ¿no?, dado en el aula. De todas formas, si hay cualquier cuestión, pues estoy a vuestra entera disposición. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Cerramos de alguna manera las intervenciones que se han efectuado a lo largo de este grupo de trabajo. Pues nada, hemos superado en 5 minutos el límite que teníamos para el desarrollo de la sesión. Yo simplemente pues agradecer la confianza o el interés tanto del público asistente, ¿no?, como de vosotros como ponentes por haber seleccionado este grupo. De todos modos, yo pues os invito de alguna manera a que podamos en un momento determinado seguir en contacto. Creo que tenemos nuestras cuentas de correo electrónico, cualquier otro medio, y bueno, siempre es interesante pues observar cómo, a pesar de que pensamos que estamos ensimismados en nuestros temas, en nuestros enfoques, nos alegra ver que otras personas pues también están trabajando en temas colindantes, contribuyendo a la generación de la bibliografía y de alguna manera en nuestros espacios cotidianos de docencia, de gestión o de cualquier otro tipo, hacer que estas cuestiones vayan calando de alguna manera. Y eso en el largo plazo, pues esperemos que algo quede, ¿no?, de alguna manera de ese trabajo. Así que poco más, buen congreso y nos vemos.